Bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Creo que ya nos hemos encontrado en un encuentro similar el año pasado. Mi nombre es Diego, Juan Diego, soy médico, psiquiatra, bueno, como dice la presentación, ¿cierto? Y además me especializo también en la parte de psicoterapia. Psicoterapia es la parte de la salud mental que aborda los problemas psíquicos sin necesidad de llegar a una medicación, ¿sí? Por supuesto, los especialistas en esto son los psicólogos. Bueno, hoy nos hemos reunido o nos convoca la idea de trabajar sobre el tema de la medicación en la salud mental, acerca de los psicofármacos y esos medicamentos que nos generan habitualmente muchos mitos, ¿sí? Y muchas realidades. Antes que nada, les quiero comentar que la idea de esta charla, porque quiero que interactuemos fundamentalmente al final, por eso no la he hecho muy larga, no es convencerlos de nada, ¿sí? De ningún tipo de idea, ni que la medicación es la indicada para tratarse, o tampoco convencerlos de que la medicación es absolutamente negativa, ¿sí? Esto siempre hay que recordar que este tipo de decisiones van acompañados del terapeuta o de la consejería terapéutica y la decisión de cada uno, ¿sí? Yo pienso que la medicación tiene sus indicaciones precisas, que cuando existen, desde mi punto de vista, son innegables la autorización, pero también no todo se trata con medicación y hay otras alternativas que suelen ser igual o a veces quizás un poco más eficaces. Cada situación es particular y de eso se trata que cada paciente, cada persona, junto a su familia, si es que participa en la toma de decisiones, más el terapeuta, psiquiatra, psicólogo, si es que existe, o el equipo terapéutico tomen la decisión de iniciar o no un tratamiento con medicación, en este caso del orden de la psiquiatría, ¿sí? Miren, yo les quiero comentar algo, esto que he ido sacando de distintos lugares, son recortes que ahora uno escribe en Google, pone la palabra psicofármacos, España, consumo mundial, y fíjense esto, más allá de los números, presten atención a cómo se ha ido moviendo el gráfico y el consumo, ¿sí? De medicamentos. Acuérdense que en esta época tuvimos la crisis de la pandemia 2020-2021 y cómo exponencialmente, ¿sí? El consumo se ha ido, les podría decir que, no sé si duplicando, pero un 50%, un 30% más de lo que habitualmente se consume. España, ¿sí? Tiene el récord, para mí algo penoso, de ser uno de los países del mundo donde más psicofármacos, específicamente un grupo de ellos, que ya lo vamos a hablar enseguida, se consumen. Que se consuman psicofármacos no quiere decir que están correctamente indicados, ¿sí? Hay muchos de estos fármacos que todos tenemos en la casa, porque lo consume la pareja, el amigo, el vecino, algún familiar, abuelo, padre, madre, ya quien sea. Un ribotril, por ejemplo, que es la droga del clonazepam, siempre está en la casa, ¿sí? Entonces, muchas veces recurrimos a la automedicación. Lo que marca este gráfico, ¿sí? Está relacionado con el consumo en la farmacia, o sea, lo que se compra en la Espera un farmacia. momento, Diego. No se ve una presentación, se ve la pantalla de la charla. ¿No se ve la presentación? No, no se ve, no se ve. Ahí. No, se ve la imagen. ¿Tienes dos pantallas? Sí, a ver, espera un segundo. Si tienes dos pantallas, tienes que compartir la pantalla que tiene la presentación, no la otra. ¿Esa se comparte o no? Se está viendo la entrada, no la presentación. Sí, solo lo de mitos y realidades del síndrome. A ver, deme un segundo entonces, por favor. Deja de compartir y vuelve a compartir. Tienes que abrir el PDF o la presentación y luego, ahora sí, Ahora Ahora sí. sí, sí, dale a maximizar. ahí. Ahí sí. Correcto. Ahí estamos viendo el gráfico. Sí, Sí, sí. Sí,
Se ve que se... Bueno, perfecto. Les pido disculpas por la ignorancia técnica que tengo al respecto, ¿sí? Bueno, este era el gráfico del cual les estaba explicando recién en cuanto al consumo exponencial de medicamentos que están relacionados a los psicofármacos, el consumo que se produce aquí en España, ¿sí? Es de la agencia española, ¿sí? Estos son datos reales. No encontré datos todavía del 20, miren, ni 2023 y 2022 tampoco fiables, por eso es que no lo sumé a la presentación, ¿de acuerdo? Ahí cambió la diapositiva. Sí, ya va bien. Perfecto. Bueno, sigamos. Bueno, fíjense entonces esto que yo les decía, ¿no? Uno pone y aparecen en los diarios, las portadas de los diarios españoles, ¿sí? Esto que yo les estaba diciendo recién, que España es el mayor consumo mundial de tranquilizantes, ¿sí? Que además produce adicciones ciertos psicofármacos, ¿sí? Fíjense, los inocedantes sin receta, ¿cuántas personas? El 9%, esto que yo les decía del consumo acerca del familiar, ¿sí? Que es sin receta, esto que explica acá, ¿sí? Y el aumento de los problemas relacionados a la salud mental, ¿sí? Obviamente que esto, como les decía recién, en el último tiempo está sumamente vinculado a todo lo que nos generó el tema de la pandemia, el, el encierro que tuvimos y más o menos medidas todos tuvimos algunas consecuencias del orden de la salud mental, ¿sí? Muchos han recurrido al uso de los psicofármacos. Entonces, a ver, frente a esta realidad que tenemos nosotros, que por un lado está sumamente eh, distribuido en la población, por así decirlo, o aceptado el consumo, entre comillas, ¿no? Encomillado, encubierto de psicofármacos, y por otro lado hay la idea de que consumir psicofármacos, ¿sí? Es mala, es negativo, generan adicciones, es que nosotros agarramos y decimos, bueno, a ver, vamos a hacer esta presentación para poner un poco blanco sobre negro todos estos interrogantes que se nos han ido presentando. Entonces, yo quiero que a medida que vaya hablando, ¿sí? Vayamos tratando de pensar, ¿sí? Estas cuestiones que yo les voy a ir planteando acá, ¿sí? Fíjense esto, ¿no? Y esto me incluyo yo en las personas que a veces hacemos estas cosas, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos bromeado con que tal o cual persona debería estar medicada, ¿sí? Hospitalizada, internalizada o ingresada en una unidad de cuidados mentales, ¿sí? Nosotros, desde lo personal, ¿cuántas fantasías, ¿sí? tenemos o existen atrás de los psicofármacos, ¿sí? Esos medicamentos que usamos en el orden de la salud mental, ¿sí? ¿Sabemos en realidad, ¿sí? realmente para qué se usan estos medicamentos? ¿O nos llevamos por el conocimiento popular, ¿sí? que escuchamos, ¿sí? en el supermercado, en una reunión de amigos, ¿sí? o en la esquina, en la playa, lo que sea, ¿sí? o lo que nos han transferido nuestros familiares? ¿Sí? ¿Por qué afirmamos, en cierta manera, que ir a una cita con un psiquiatra es sinónimo, sí o sí, de salir con una medicación indicada o prescripta? ¿Sí? Y lo otro, ¿es la medicación la respuesta a nuestros males psíquicos? Bien, cada uno de nosotros, de los aquí participantes, ¿sí? tenemos una respuesta específica, propia y personal, a cada una de estas preguntas, ¿sí? La idea es ahora tratar de explicarles o que nos hagamos el desafío de entender cómo es que construimos nosotros mismos estas respuestas a estas situaciones. Fíjense, tenemos tres situaciones importantes que contribuyen, ¿sí? a construir lo que es una idea, ¿sí? Una idea subjetiva. ¿Por qué digo que es subjetiva? Y quiero aclarar esta instancia, ¿sí? Porque si bien puede ser objetiva, ¿sí? Que está absolutamente comprobada por la realidad y generalizada. Subjetiva quiere decir que no siempre está ligada a la realidad y que es propia de cada uno de nosotros. Entonces, ya sea a través de un mito, a través de un prejuicio o a través de una creencia, ¿sí? O todas ellas actuando sobre la persona, cada uno de nosotros vamos a generar una idea, un concepto único y propio con respecto a un tema específico. Hoy, por supuesto, estamos hablando de la medicación, ¿sí? Y específicamente el tipo de medicación que usamos en salud mental, que llamamos psicofármacos, ¿sí? Quiero avanzar un poquito con esto, si me permiten, para que nos entendamos, ¿sí?
cómo nosotros vamos formando estas ideas. Y acá también les voy a ir pidiendo, si tienen ganas, por supuesto, de que hagan una pequeña reflexión de qué o qué parte de cada de estas formas de construir una idea se han ido representando en ustedes. Fíjense lo que es mito, ¿no? El mito, ¿sí? Si nosotros buscamos un diccionario de la Real Academia Española, lo primero que nos dice es una narración maravillosa, es como una especie de cuento, ¿sí? Fuera de un tiempo histórico y a veces protagonizada por personajes divinos, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver más con la mitología griega, ¿sí? Fíjense otro concepto, historia ficticia, ¿sí? De un personaje literario o artístico que encarna algún aspecto de la historia universal humana. En realidad, un mito, ¿sí? Son explicaciones, ¿sí? Que nosotros, las personas, en distintas épocas de la historia, hemos buscado para expresar, ¿sí? Cuestiones que en ese momento, ¿sí? Resultaban inexplicables. Por ejemplo, han visto que en algunas comunidades, ¿sí? Se cree que el sol, ¿sí? Era un dios, ¿sí? Se cree que las tormentas, ¿sí? Eran dioses, entre comillas, malos, que si uno no hacía tal o otra situación, ¿sí? Aparecían las tormentas que dañaban las cosechas, ¿sí? En ese momento, ¿sí? En épocas ancestrales, por esto acá yo pongo ideas ancestrales, ¿sí? No había un conocimiento o una tecnología, ¿sí? Para darle una explicación lógica que nosotros tenemos. Entonces, a través de esta narración maravillosa, ficticia, ¿sí? Las personas en ese momento agarraban y le daban una explicación a uno u otro evento, en este caso natural, ¿sí? Entonces, esta forma de construir ideas, ¿sí? Se fue trasladando a través del tiempo, ¿sí? A distintas instancias. Entonces, muchas veces, alrededor de un tipo de medicación, se genera un mito. Por ejemplo, tal o cual medicación te va a salvar de la muerte. Va a ser tu cable a tierra. O tal vez podemos llegar a decir que tal o cual medicación te va a hacer adicto, te va a transformar en una persona drogadependiente y quizás te lleva a una internación en una institución. Ideas eh, inexplicables, sí, perdón, situaciones inexplicables, aparecen estas ideas por el desconocimiento que tenemos todos nosotros. A ver, no tenemos que cuestionarnos que nosotros tengamos esta forma de pensar. Es la lógica del pensamiento que nosotros hemos ido construyendo y aprendiendo, ¿sí? Independientemente de la cultura que tengamos, ¿sí? Es como nuestros antepasados nos han ido enseñando, ¿sí? Cómo pensar o cómo dar explicaciones lógicas, ¿sí? A ciertos hechos o situaciones de la vida cotidiana. Avancemos un poquito ahora. Ahora nos vamos a introducir en el tema de las creencias, ¿sí? Es otro tipo de ideas, ¿sí? Que afectan a la construcción de los conceptos, ¿sí? Presten atención a esto. Una creencia, ¿sí? Se dice que es un estado de la mente. Cuando hablamos de mente, hablamos de toda esa situación que está más allá de lo que es la neurología, el cerebro en sí, sino todo aquello que es subjetivo, que no es tangible, que no lo podemos ver, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esa creencia? Transforma una idea, ¿sí? Sea cual sea, en algo que lo hace verdadero, aunque no estemos 100% seguros de que eso es así o tengamos la capacidad de demostrarlo. Me voy a meter en un ejemplo extremo, ¿sí? Pero que es muy aplicable a esto y lo vamos a entender más fácil. La religión. La religión es una creencia, ¿sí? Que ha sido transmitida independientemente de cuál sea la religión que nosotros profesamos, ¿sí? No estoy diciendo que sea mal o que esté correcto tener una religión, pero la religión es una creencia que ha sido transmitida de generación en generación, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí? No estamos seguros que las cosas hayan sido tal cual los relatos, ¿sí? Y tampoco tenemos capacidad de demostrar cierta situación que podemos estar creyendo nosotros, ¿sí? Por eso, nosotros la aceptamos, como he puesto acá abajo, ¿sí? Y no necesitamos ni una prueba ni un fundamento
para decir, por ejemplo, que Dios existe. Está aceptada como tal, no la cuestionamos, ¿sí? Y lo importante de esto es que nos rige, o sea, nos da un patrón de comportamiento de esto dentro de nuestra vida, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que hemos hablado de un mito hasta ahora, ¿sí? Que es una idea que nos da una explicación fantástica a algo que no podemos explicar, por un lado. Luego hablamos de las creencias, ¿sí? Que son esas ideas que aceptamos como tales, no las cuestionamos, pero lo importante, ¿sí? Es que en cierta manera nos dan un marco de movimiento en nuestra vida. Y por último, ¿qué pasa con los prejuicios? ¿Sí? Los prejuicios, fíjense, de nuevo, diccionario de la lengua española, ¿sí? Es una opinión previa e importante, tenaz, generalmente es desfavorable, ¿sí? Pero de algo que se conoce mal, ¿sí? Fíjense esto, ¿sí? Piensen ustedes en los prejuicios, ¿sí? Que podemos llegar a tener. Prejuicios de raza, de idioma, de nivel educativo, de aspecto físico de una persona o lo otro, ¿sí? Es una opinión que se nos parece frente a una situación que también la aceptamos como tal. Generalmente el prejuicio es negativo, ¿sí? Y la hacemos sin conocer la situación real. Un aspecto de una persona que se acerca a nosotros vestido de tal o tal, de una forma u otra, nosotros hacemos un juicio de valor, un prejuicio, pero generalmente no conocemos a esa persona, ¿sí? No sabemos qué es lo que le pueda pasar, ¿sí? Entonces, fíjense esto, ¿cómo construimos un prejuicio? ¿Tienen que cierre eso? Ahí está. Bien, entonces, es un proceso de formación de un concepto sobre alguna persona, objeto, acción o una idea, pero es de manera anticipada a conocer la realidad, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, que esta pelotita, ¿sí? Me va a ayudar o no me va a funcionar para jugar al tenis porque ya está usado. Y la verdad que todavía no la he usado nunca, ¿sí? Tal persona, porque tal vez está sucio, mal vestido, o no se ha afectado adecuadamente, está desprolijo, viene a robarme. Y tal vez una persona que viene de trabajar, que en su casa ha habido cortes de agua, como sucede acá en la zona donde estoy yo, en Andalucía, todas las noches, y no se ha podido tomar una ducha, no se ha podido bañar, ¿sí? Y lo que viene es a decirme, por favor, ¿me puedes decir dónde queda la panadería tal? Y yo hice un prejuicio negativo, ¿sí? Esto no lo hacemos adrede, ¿sí? No somos conscientes, por eso decimos que es nuestra mente que actúa de manera inconsciente, ¿sí? Porque ese funcionamiento inconsciente está arraigado a nuestra historia de vida. La importante de esto es que distorsiona la realidad, ¿sí? De esa percepción. ¿Cómo se construye? Generalmente se dice que hasta nuestros primeros 5 años de vida, 6, 7, las personas que han estado en nuestro entorno con un valor significativo nos han transmitido esos prejuicios, ¿sí? Piensen de nuevo en el prejuicio de raza que habitualmente hay, ¿sí? O del aspecto físico. Hablo de esto porque son los más comunes que tenemos todos. Y todos, tenemos algún tipo de prejuicio. Acá, al que esté libre, que tire la primera piedra. Y la verdad que esta situación no se da. Entonces, en nuestros primeros años de vida nos identificamos con esas ideas de esas personas significativas, padre, madre, abuelo, tío, vecino, significativas efectivamente para nosotros, las incorporamos como propio, las guardamos en un cajón atrás, ¿sí? Y nos van condicionando nuestra forma de formar ideas a medida que se van apareciendo una u otra situación en la vida, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que nuestras ideas se construyen con los mitos, con los prejuicios y con las creencias. Y fíjense que todos alteran la realidad objetiva. O sea, no hay una prueba. Si yo hablo con una persona y digo, bueno, a ver, ¿por qué decís tal cosa? O sea, le pido una prueba de realidad. Probablemente se quede sin palabras o no sepa cómo explicarlo, ¿sí? Tengamos en cuenta, esto hoy por supuesto estamos hablando de la medicación, vuelvo a reiterar, pero tengamos en cuenta una idea X que aparece en nuestra vida, ¿sí? Esa idea subjetiva.
¿sí? Está bueno esto, porque, a ver, muchas veces en terapia yo trabajo con las personas, con los pacientes que tengo, y digo, bueno, a ver, perfecto, esta es tu primera idea, pero ahora desafiémoslo. Dejemos esta idea de este lado. ¿Qué otras ideas o explicaciones, ¿sí?, más cerca de la realidad, ¿sí?, pueden dar esta situación? Y obviamente el trabajo psicoterapéutico, a ver, se basa en deconstruir esta idea, ¿sí?, y acercarla lo más posible a la realidad. Y de esa manera la persona está un poco más aliviada, ¿sí? Entonces, esto es lo importante que quiero que les quede hoy en lo posible. Yo con esto ya me queda como el día salvado, por así decirlo, ¿sí? 3 tipos de ideas, hablamos del mito, hablamos del prejuicio, perdón, no idea, mecanismo de construcción de ideas, mito, prejuicio, creencia, ¿sí? Estos actúan individuales o actúan en conjunto. Lo más habitual es que sea en conjunto. Construye nuestra idea subjetiva y lo peligroso de esto es que nos pueden dar nos condicionan la conducta, ¿sí?, nuestro comportamiento, nuestra forma de proceder en la vida. Y por esto el diablito y el angelito que todos habitualmente tenemos a la hora de las ideas, ¿no? Entonces, hay que desafiar esa idea que se nos produce, ¿sí?, o que se nos construye, y tratar de entender por qué estamos pensando de una o de otra manera, ¿sí? Bien, entonces, a modo de reflexión, ¿podemos nosotros en cada uno de nosotros, ¿sí?, reconocer algo de esto en nuestra propia idea sobre la medicación, ¿sí?, de lo que implica ser medicado en la consulta o en la cita con un psiquiatra, en lo que implica ir a una cita con un psiquiatra, ¿sí? Podemos nosotros entender que esas ideas, tal vez una idea subjetiva, que quizás se puede estar alejando un poquito de la realidad, ¿sí? Por supuesto, hay profesionales fáciles, yo digo de bolígrafo, de lapicera, ¿sí?, o de pluma, en la cual rápidamente ahí disparan una medicación, ¿sí? Y eso nos ayuda a construir esa idea subjetiva. Esto está claro, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esto. ¿Qué de todo esto, mito, creencia y prejuicio, tenemos nuestra idea subjetiva con respecto a la medicación? Y ahí vamos a estar un pasito más adelante y más cerca de la realidad. Entonces, volvamos a estas preguntas, estos interrogantes que dispararon esta conversación, ¿sí? Acerca de las bromas, acerca de las fantasías con los medicamentos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sabemos realmente de los medicamentos, para qué se usan, para construir esa idea? ¿Sí? ¿En qué nos basamos para decir que ir a una consulta o una cita con un psiquiatra salimos realmente medicados o no? ¿Sí? Y por último, y no menos importante, pensemos si realmente la medicación es la respuesta a nuestros males psíquicos. ¿Sí? Tal vez sí, tal vez no, y tal vez quizás. Lo más probable es que estemos más cerca de un quizás. Las respuestas totalitarias, blanco y negro, en salud mental, no existen. Por eso que siempre, que cuando uno tiene un problema, sea cual sea, de algo muy grave, salud mental, que podemos hablar de una esquizofrenia, un trastorno cognitivo como una demencia, ¿sí?, o un trastorno de ansiedad, que es algo más leve, más fácil de tratar, siempre se debe tratar en forma conjunta, con un equipo, ¿sí?, ya sea con un psicólogo y o un psiquiatra, o con un psiquiatra y o un psicólogo. Y de ahí podemos ir sumando todos los profesionales que aporten a esto. Enfermeros, a ver, urólogos en este caso, ¿sí?, genetistas, todas las especialidades que construyen o ayudan, ¿sí?, a abordar un problema. Porque si nosotros, ya lo voy a explicar un poquito enseguida, ¿no? Nosotros centramos que la solución del problema es tomar el ribotril que les digo, ¿sí?, o el Risperdal si es risperidona, o alguna otra medicación, para solucionar el problema, estamos tapando la luz con la mano, ¿sí? No estamos apagando la perilla, cortando la electricidad para que esa luz no me moleste más, ¿sí? Nos estamos maquillando para vernos más bonitos, ¿sí? Pero nuestra cara, básicamente nuestra fase, sigue siendo exactamente lo mismo. Y ahora pensemos lo siguiente.
todas estas ideas que hemos construido, ¿sí? Cuando las decimos, ¿qué efecto creemos que puede tener en esa otra persona? ¿Sí? Cuando viene una persona y me dice, vengo del psiquiatra, y yo le digo toda mi opinión sobre esto, ¿qué le puedo estar generando a esta persona? ¿Sí? Y otra cosa, cuando yo le digo eso a otra persona, ¿por qué realmente, y acá lo digo de verdad, ¿sí? Haciendo este pequeño análisis que yo digo, decimos lo que decimos, ¿sí? ¿Tiene que ver con nosotros mismos cuando hablamos de esto? ¿O tiene que ver exclusivamente con la persona a la cual se lo estamos diciendo? Lo dejo ahí porque es una gran tarea que tenemos todos nosotros que realizar en algún momento. Me incluyo, ¿ah? Porque acá somos todos humanos y nadie tiene la respuesta totalitaria, ni la creencia, ni el dueño de la solución de nada. Bien, avanzamos un poquito. Concepto muy cortito que yo les quiero dar, porque son términos que usamos habitualmente en la jerga popular. Droga versus medicamento versus estupefaciente. Droga, y que esto quede claro. Droga es cualquier sustancia, sea cual sea, que al ingerirla, al incorporarla a nuestro organismo, genera algún tipo de efecto. No importa cuál tipo de efecto, porque en esto no nos estamos centrando, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me tomo una bebida energizante, es una droga, desde el concepto técnico real, porque va a generar un efecto. El café es una droga. El cigarrillo, el tabaco, es una droga, ¿sí? El chocolate incorpora una sustancia química que me genera un efecto. El alprazolam, ¿sí? Que es el tranquimacín, creo que aquí en España, lo más común. El risperdal, la risperidona, cualquier droga que estemos usando, un antidepresivo, ¿sí? Es una sustancia, ¿sí? Que incorporamos, ¿sí? A nuestro organismo. Si avanzamos un poquito más, nos vamos a ir al concepto de medicamento. Acá vamos a decir, sí, es cualquier sustancia, pero que además la usamos en la medicina. ¿Qué quiere decir eso? Que es una sustancia que incorporamos al organismo con un efecto esperado. Me duele la cabeza, tengo una cefalea, tomo quizás un ibuprofeno. Entonces tengo un signo, tengo un síntoma, incorporo una sustancia, ¿sí? Que la uso en la medicina con un fin determinado, un medicamento, ¿sí? Y en este caso buscamos, vamos a diferenciar qué es el estupefaciente, que es cualquier sustancia que habitualmente tiene un efecto nocivo y habitualmente el consumo no está reglamentado, por tanto no es legal. Pensemos en la cocaína, ¿sí? Pensemos en la marihuana, ¿sí? Que hay un efecto tal vez momentáneo, agradable para el sujeto, ¿sí? Pero es algo que no está reglamentado y que su uso continuado puede generar más daños que beneficios en la persona. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar con esto, centramos en que es un psicofármaco, es un medicamento, ¿sí? Estamos en esta instancia, una sustancia de uso de la medicina, pero que actúa sobre el sistema nervioso. Llámese cerebro, llámese nervios, vías neurales, todo lo que ustedes tengan que ver. O sea, es un medicamento, nosotros lo incorporamos al cuerpo, ¿sí? Para que actúe sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, cuando tenemos una gastritis, ¿sí? Tenemos fuego en la parte del estómago, incorporamos un antiácido, ¿sí? Que es uno específico que actúa sobre el estómago. Cuando tenemos un problema de ansiedad, ¿sí? Un problema de depresión, de tristeza, de irritabilidad, sea cual sea, incorporamos algo que vaya a ese lugar específico, que es el sistema nervioso, que es donde se genera bioquímicamente, ¿sí? El síntoma. Y hago este parate, digo bioquímicamente, porque es la respuesta de nuestro organismo. Quizás, como hablamos la vez pasada, a algo que tenga que ver con nuestro entorno, más una predisposición que nosotros podamos tener a tener cierto tipo de respuesta. Creo que está subida a la página de la asociación la charla que tuvimos el año pasado sobre estados afectivos. Entonces, por ahí, si quieren leerla o repasarla, estaría piola, ¿sí? Entonces, veamos esto.
Pensemos de nuevo. Idea subjetiva lo tenemos en la cabeza. Creencia, prejuicio y mito. ¿Qué hacemos frente a una cefalea? Ahí nomás, vamos, agarramos el medicamento, ¡pum!, adentro. Y no me importó nada, no pensé nada. Creencia, mito, prejuicio. ¿Qué hacemos frente a una lumbalgia, que es un dolor de espalda? ¿Quiénes de ustedes fuman? ¿Quiénes consumen alcohol? De nosotros, no igual a decir ustedes, nosotros. ¿Quiénes fumamos? ¿Quiénes consumimos alcohol? ¿Sí? ¿Qué pensamos sobre eso? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra idea subjetiva? ¿Por qué pensamos, o la persona que fuma está bien? ¿Por qué consumir alcohol, ¿sí?, en exceso estoy hablando acá, ¿no? Eh, Nadie lo critica, como critica tal vez una medicación del orden de la psiquiatría, ¿sí? Bien, ¿quiénes? No hace falta que respondan, ¿no? ¿Alguna vez han consumido o consumen cannabis? ¿Sí? Ya sea en gotas, ¿sí?, o fumado, ¿no? Aspirado. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pensamos de esta idea? ¿Sí? ¿Es una droga? ¿Es un medicamento? ¿Es un estupefaciente? ¿Es un psicofármaco? ¿Por qué pensamos que sí? ¿Por qué pensamos que no? ¿Sí? Y ustedes, por ejemplo, o qué conocen, ¿sí?, que personas que toman medicinas para la hipertensión arterial, ¿sí?, la tensión arterial alta, ¿sí?, y además son de uso crónico. O sea, que uno sabe que de eso, ¿sí?, lo empieza a tomar y tiene que tomarlo el resto de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pensamos nosotros de eso? ¿Por qué nadie se lo cuestiona? Decir, me están drogando, soy dependiente, porque obviamente si no tomo esa medicación o si no me la van ajustando con el tiempo, voy a tener una suba de tensión arterial que tal vez devenga en un infarto, ¿sí?, o un accidente cerebrovascular. Entonces tengo que tomarla sí o sí para estar vivo. Y gracias, ¿sí?, a lo que sea que yo crea que existen ese tipo de medicamentos. ¿Sí? Si no, nos morimos todos los 45, 50, quizás con suerte a los 60 años. ¿Por qué no nos cuestionamos esa medicación? Y sí cuestionamos, por ejemplo, el uso de un antidepresivo. Esto a modo de repaso de lo que hablamos la vez pasada y para focalizarnos, y ya con esto voy a ir terminando en un ratito con la presentación, ¿sí? Esto lo hablamos la vez pasada, signos y síntomas, ¿sí? Específicamente vamos a hablar del síndrome de Klinefelter. Hay un momento en la vida donde se produce el estallido, no lo digo con una connotación negativa, ¿sí?, que es el diagnóstico. Tenemos una previa, ¿sí?, donde están sucediendo un montón de cosas que no entendemos por qué, ¿sí?, están sucediendo, nos llevan a una consulta, como dije, y terminamos con un diagnóstico. Y aparece el después, ¿sí?, el after, ¿sí?, que aparecen un montón de situaciones, ¿sí?, no todas están relacionadas con la aceptación, de entrada, al menos, ¿sí?, que me generan sintomatología. Aparece un tratamiento, ¿sí?, ese tratamiento genera algún tipo de resultados, y yo sigo viviendo. Ustedes han seguido viviendo, las personas siguen viviendo, ¿sí? Entonces, frente a esta situación, no es que pueden aparecer algunos síntomas, ¿sí?, que es lo que la persona manifiesta que está pasando, o algún signo, ¿sí?, que es lo que el profesional ve desde afuera, ¿sí?, que está pasando a esa persona, relacionada a la evolución de este síndrome, ¿sí?, que por supuesto, ¿sí?, me hace sentir, si yo lo padezco, de una manera particular y distinta, porque no es algo tan común como una diabetes, por así decirlo, ¿sí? Y no es algo esperado en la vida. Bueno, ninguna enfermedad es generalmente esperada, ¿no? Pero esta patología, ¿sí?, la sufren o la padecen, o la tienen, ¿sí?, cierto tipo de personas, en este caso los varones, ¿sí? No es lo más habitual que se produzca, entonces puede generar que esa persona tenga tal vez algún tipo de comparación con el varón que esté al lado y diga por qué a mí sí y por qué a él no. Entonces, los síntomas más comunes que aparecen, ¿sí?, que tal vez ustedes en algún momento los pueden haber tenido, probablemente no, ¿sí?, o quizás sí, son los relacionados a los estados afectivos, al ánimo, sí, que tiene que ver con la ansiedad, con el insomnio, que es la imposibilidad de dormir y descansar, reparar al cuerpo a la noche,
ánimo decaído, con pocas ganas de hacer las cosas, ¿sí? Como que ando por la vida arrastrando los pies, por así decirlo, de manera simbólica y metafórica. La tristeza, ¿sí? Frente tal vez a una expectativa de vida que ahora es totalmente distinta, no es ni mejor ni peor, ¿sí? Ese mejor y peor tiene que ver con el prejuicio que yo tengo de la situación, ¿no? Lo que no es ni mejor ni peor, es distinta, ¿sí? Puede aparecer episodios de desconcentración, falta de atención, inatención. Desde mi punto de vista, sobre diagnosticado el TDAH o trastorno por déficit atencional, ¿sí? Puede haber momentos de irritabilidad, ¿sí? Mal carácter, mal humor, ¿sí? Puedo estar hostil fundamentalmente con las personas que me están rodeando. Y quizás en algún momento se me han cruzado tener ideas autolesivas, ¿sí? Las ideas autolesivas es de hacerme daño propio, desde daño, desde un corte, por ejemplo, hasta tal vez quizás se me ha cruzado por la idea o lo he intentado quitarme la vida. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense todos estos medicamentos, psicofármacos que aparecen. Yo he puesto los más comunes que se utilizan, ¿sí? Pero que está el diazepam, el lorazepam, estas son las drogas. Drogas me refiero al principio activo, estoy diciendo, ¿ah? Es el diazepam, lorazepam, alprazolam, sertralina, fluoxetina. La fluoxetina, el Prozac, ¿sí? A ver, creo que lo conocemos. Además, hay un libro muy famoso, ¿no? Que dice más Platón y menos Prozac, ¿no? Risperidona, valproato, metilfenidato, son todas sustancias, ¿sí? Químicas que nosotros las usamos como medicamentos. Estas sustancias químicas como medicamentos tienen una indicación precisa, ¿sí? Para tal situación es esta medicación y no la otra, ¿sí? Si es que es necesaria, por supuesto. Esta medicación ingresa a la vida de la persona en un momento determinado, pero también tiene que salir de la vida de la persona en algún momento determinado, ¿sí? O al menos reducir la dosis de esa medicación. En psiquiatría tratamos o tenemos que tratar que ningún tipo de medicación sea para siempre, ¿sí? Por eso que construimos desde la psicoterapia o con un psicólogo la idea de darle herramientas a la persona para que pueda disminuir la cantidad de medicación, ¿sí? Pueda en algún momento dejar la medicación para que esos síntomas afectivos que se construyeron en base a una situación o como una reacción a una vivencia, ¿sí? Puedo yo empezar a manejarlos de otra manera. Bien, lo que yo quiero entonces que trabajemos 2 segundos, y ya con esto ya me voy arrimando a la finalización, es las creencias populares, el folclore que manejamos todos con nosotros. Fíjense esto, los psicofármacos, que en este caso estábamos diciendo, son los medicamentos que usamos los psiquiatras, generan dependencia. ¿Qué les digo yo? No es así, ¿sí? Sí es cierto que el cuerpo se acostumbra, hay un acostumbramiento a esas medicaciones, ¿sí? Entonces, como yo los introduzco, ¿sí? De manera paulatina, de a poquito los voy sumando, ¿sí? También al momento de sacarlos tengo que discontinuarlos de una manera determinada, muy pausada y lentamente, para que el cuerpo se vaya desacostumbrando a la presencia de esa sustancia química. Si yo rápidamente la suspendo de un momento para otro, sea cual sea la medicación, el cuerpo que está acostumbrado a eso, que está acostumbrado a esta muleta, ¿sí? Para sentirse bien, para estar funcional en la vida, rápidamente me lo va a pedir, ¿sí? Es como el que ha fumado deja de fumar de un día para otro, ¿sí? Y es que le falta algo. Eso se puede confundir con una dependencia, ¿sí? Entonces, no se genera dependencia a la medicación. Si el cuerpo se acostumbra, y por eso que el uso o la manipulación de los medicamentos tiene que ser acompañado y manejado por un profesional idóneo en la materia, ¿sí? Los psicofármacos son para toda la vida. Bueno, esto es lo que yo les hablaba recién. Tampoco es así. Solo en el 99% de los casos, estoy diciendo, ¿ah? Solo se usan mientras sea necesario. El tema es que el tiempo de la patología en salud mental es más largo que el resto, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo
no sé, una infección en mi garganta, una faringitis, una angina, ¿sí? Tengo bacterias. Bueno, tomo un antibiótico de 7 a 10 días. Ese es el tiempo de esa medicación. Tal vez si yo tengo un cuadro de ansiedad, la medicación, ¿sí? Yo necesite tomarla durante 3, 4, 5 o tal vez 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces no es que para toda la vida, sino es que es un momento determinado de la vida, hay un paréntesis donde yo ocupo esa medicación. La diferencia es que en la patología mental esos tiempos son más prolongados, ¿sí? Entonces, como yo le pongo acá, todo tiene, ¿dónde está el cursor? Acá. Todo tiene un tiempo, o sea, cada patología tiene un tiempo en el cual necesita ser tratada de distintas formas, de manera interdisciplinaria, ¿sí? No puedo comparar una faringitis, ¿sí? Una angina, que yo tomo el medicamento y al ratito me siento bien, con un trastorno de ansiedad donde tal vez necesito 15 días para empezar a notar la mejoría, ¿sí? O la sensación de bienestar que yo voy construyendo. ¿Ah? Otra idea, el cuerpo pide cada vez más medicación. Y acá sí, esto puede ser. ¿Por qué? Porque hay ciertos medicamentos que el efecto o la acción, como yo escribo acá, es corta, ¿sí? Y el organismo, al ser corta, rápidamente se acostumbra. Entonces, para obtener el mismo efecto, ¿sí? Se necesita más dosis, más dosis, más dosis. De los medicamentos que yo les mostré recién, el lorazepam, ¿sí? Es el que más dependencia, entre comillas, puede generar o que más pide, porque actúa muy fuerte, o sea, rápidamente produce una sedación, porque es un sedante, esa, pero en breve tiempo. Entonces, yo estoy como muy alterado, por así decirlo, me introducen el lorazepam, me siento bien, muy rápido, pero muy cortito. Entonces, ahí nomás aparece de nuevo el síntoma, más lorazepam. Rápido, más lorazepam, ¿sí? Entonces, el cuerpo cada vez me pide más. Por eso es que usamos medicamentos, ¿sí? Que tengan un tiempo de acción más prolongada, ¿sí? Para evitar este tipo de situación. ¿El lorazepam lo usamos? Sí, claro, por supuesto, pero en situaciones que son, entre comillas, urgentes, ¿sí? O importantes de resolver rápidamente. Y luego pasamos a las otras medicaciones que usamos más a lo largo del tiempo. Bueno, y lo otro es que si vas al locólogo, ¿sí? Como se dice habitualmente, o al psiquiatra, salís empastillado o con una receta, una prescripción larguísima de medicación. Bueno, como yo les pongo acá, pues depende del profesional esto. Hay gente que tiene la pluma o el boli fácil, ¿sí? Y hay otros que se permiten, ¿sí? Tal vez analizar un poquito más, ¿sí? El origen de los síntomas del paciente. Tal vez muchas veces la situación permite un tiempo de análisis y decir, bueno, a ver, no es necesario que resolvamos ya. Veámonos una vez más y charlemos un poquito más, profundicemos cómo es que has llegado a esta situación. Tal vez eso se puede dar, pero en el primer momento te indican algo, te prescriben algo para decir, bueno, aliviemos un poco los síntomas, porque si la persona, esto es así, viene a un psiquiatra pidiendo en cierta manera ayuda o solución a un problema, es porque ese problema le está interfiriendo, le molesta su vida y lo hace sufrir. Entonces tal vez hay que dar algo instantáneo, no instantáneo, prescribir algo en la primera consulta y tomarse, ¿sí? Un par de entrevistas más, de citas, ¿sí? Para llegar bien, ¿sí? Bien profundo a cuál es la causa de ese síntoma y de qué manera lo vamos a tratar. La buena práctica en psiquiatría no es tratar al síntoma, ¿sí? Es decir, a la ansiedad, a la angustia, a la tristeza, sino ir al origen de las mismas. Y por eso que yo voy a evitar un montón de medicamentos y voy a tratar de que sean uno o dos que vayan a el origen de la medicación, del problema. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de tener que tomar una decisión sobre el uso o no de una medicación en el área de la salud mental, es importante, como les he dicho hasta ahora, no hacerlo solo, sino en forma conjunta, con un profesional, con un equipo de profesionales, ¿sí? En los cuales yo confíe. Porque si yo no tengo un buen vínculo con el terapeuta, con el profesional, todo lo que me diga lo voy a poner en duda. Yo tengo que confiar, generar una alianza
con mi profesional, con mi médico, con mi equipo terapéutico, ¿sí? Que me ayude y que me acompañe a lo largo del tratamiento, ¿sí? También tenemos que dejar de guiarnos por la primera idea que aparezca en nuestra cabeza, ¿sí? No tratar de decir, bueno, voy a dejar que pase un tiempo, no una vida, un tiempo breve, y cuestionarla. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, esta es una opción, pero qué tal la otra? ¿Sí? Y de esa manera voy a tratar de estar más cerca de la realidad, de la necesidad o no de iniciar un tratamiento, en este caso específico, porque es de lo que estamos hablando, con medicamentos relacionados al sistema nervioso central o bien con el uso de psicofármacos. Creo que con esto, sí, es así, ya doy por terminada. Espero haber sido práctico, didáctico y que haber podido transmitirles, ¿sí?, las ideas principales acerca de esta situación de mitos y realidades de los medicamentos de uso en salud mental. Por supuesto, yo les agradezco muchísimo que hayan tenido un tiempo de su día sábado sobre todo, para estar conectados aquí y ni hablar a la asociación por darme la oportunidad de estar cerca de ustedes y de sus vidas. Así que bueno, doy por terminado y abrimos el espacio, creo, Benjamín, Nacho, de preguntas si es que lo consideran. Sí.